Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en acciones educativas especiales en seguridad y salud en el trabajo. Con la temática Conoce tu ARL, prestaciones económicas, parte 1. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Melissa María Márquez. Ella es profesional en gerencia de indemnizaciones de Positiva Compañía de Seguros S.A. Doctora Melissa, muy buenos días y bienvenida. Hola, Oscar, muy buen día para toda la comunidad. Continuamos con esta ruta de conocimiento. En nuestra fase 3, Conoce tu ARL, prestaciones económicas, parte 1. Oscar, te doy paso para que iniciemos con el sondeo, por favor. Gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. El objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es una prestación económica? A. Atenciones a los cuales tiene derecho el trabajador. B. Medicamentos a los cuales tiene derecho el trabajador. C. Subsidios monetarios a los que tiene derecho el trabajador. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Atenciones a los cuales tiene derecho el trabajador, 44%. B. Medicamentos a los cuales tiene derecho el trabajador, 2%. C. Subsidios monetarios a los que tiene derecho el trabajador, 54%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿En qué término prescribe una prestación económica? A. 6 años. B. 5 años. C. 3 años. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. 6 años, 13%. B. 5 años, 16%. C. 3 años, 71%. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Por qué medios se puede realizar el proceso de solicitud? A. Puntos de atención y portal transaccional. B. Cuida 1. C. Módulo web. D. App Conexión Positiva. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A. Puntos de atención y portal transaccional, 66%. B. Cuida 1, 3%. C. Módulo web, 11%. D. App Conexión Positiva, 20%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestra experta, la doctora Meli. Oscar, muchísimas gracias. Iniciamos entonces nuestro espacio de conocimiento con esta valiosa frase de Nelson Mandela que nos indica que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Continuamos entonces con un objetivo general. Como objetivo general tenemos
que es brindar conocimiento de esta capacitación, es brindar conocimiento de las prestaciones económicas a las que tienen derecho los trabajadores afiliados a Positiva Compañía de Seguros cuando se materializan, pues digamos, los siniestros, entendiéndose como accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Continuamos entonces, ¿cuáles son los objetivos generales del sistema de riesgos laborales? Entonces, inicialmente, las administradoras de riesgos laborales, centran sus actividades en realizar actividades o establecer actividades con las empresas afiliadas para prevenir y mejorar las condiciones de trabajo y de salud de la población trabajadora afiliada, en este caso a Positiva Compañía de Seguros. Como segundo objetivo general tenemos que establece o fortalece unas actividades encaminadas a prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, controlando los diferentes agentes de riesgo que pueden aportar a que se presenten estos accidentes de trabajo, estas enfermedades laborales, más conocidas como siniestros. Posteriormente, cuando se materializan estos riesgos y tenemos como tal, se presentan como tal accidentes de trabajo y enfermedades laborales al interior de nuestras empresas que afectan a nuestros trabajadores, ya pasamos a reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas, prestar las prestaciones asistenciales, valga la redundancia, y derivadas de estas prestaciones asistenciales y de estos siniestros surgen unas prestaciones económicas como son incapacidad permanente parcial, indemnización por incapacidad permanente parcial, incapacidad temporal y auxilio funerario, que como tal son las que se derivan de estos accidentes de trabajo de enfermedades laborales. Vamos a mirar unos conceptos generales. Entonces, en cuanto a conceptos generales, tenemos que una enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o por el medio en el cual el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, pues, un ejemplo puede ser que yo me esté dirigiendo a otro piso dentro de mi organización para asistir a una reunión y puede ser que de pronto me caiga y presente un golpe, una contusión, o ya como tal la enfermedad laboral contraída como resultado de la exposición, más conocidas, digamos un ejemplo claro que tenemos que es inherente al trabajo o a la actividad laboral que tenemos es como tal túnel del carpo o las enfermedades de pulmones que contraen diferentes afiliados que trabajan en toda la parte de minería. Entonces, todas estas denominadas como enfermedades laborales, las cuales pues entran a un proceso de calificación de origen para verificar que de acuerdo con la exposición al riesgo que tienen nuestros trabajadores, sean denominadas estas enfermedades como enfermedades laborales. Tenemos también lo que son accidentes de trabajo. Entonces, el accidente de trabajo es el suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que le genere una lesión al trabajador o una perturbación que puede derivarse como tal en una invalidez o muerte del trabajador. Continuamos, entonces tenemos qué son las prestaciones económicas. Las prestaciones económicas son, que esto no me deja ver. Las prestaciones económicas son como tal los subsidios económicos a los cuales tiene derecho el trabajador de acuerdo a la severidad del evento de salud. Esta es una de las preguntas de nuestro sondeo. Como tal son esos subsidios económicos, esos pagos, dineros que como tal que se le dan a nuestros afiliados y tienen derecho de acuerdo con la severidad al evento de salud al que estuvieron expuestos, sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. En este orden de ideas tenemos desde el proceso de prestaciones económicas de la Gerencia de Indemnizaciones de Positiva Compañía de Seguros. Tenemos 3 prestaciones económicas que administramos en el proceso, que son como tal la incapacidad temporal, más conocida como IT, indemnización por incapacidad permanente parcial, que es el IPP, y el auxilio funerario, AF. Cada una de estas prestaciones económicas se presenta en diferentes momentos, dependiendo, obviamente, la severidad del evento de salud y la evolución del siniestro. Entonces, tenemos como la primera prestación económica, tenemos como tal la incapacidad temporal,
y esta es que de aquella que de acuerdo con el grado o el cuadro agudo de la enfermedad o la lesión, esta puede ser una enfermedad o un accidente que presente el afiliado, nuestro trabajador afiliado, le impida desempeñar la labor por un tiempo determinado. Es decir, esta es la que cuando vamos a nuestras IPS a que nos atiendan, nos la da el médico y nos expide una incapacidad temporal por 5 días, 10 días, 15 días, hasta un máximo de 30 días. Esto entonces es esa incapacidad que no la pueden dar también por origen común, pero también nos la dan por origen laboral y dependiendo por qué asegurador estamos yendo a nuestra IPS, pues asimismo esa es la entidad que realiza el pago de esta prestación económica. Entonces, si vamos a nuestro médico a que nos atiendan una patología derivada de un siniestro calificado como laboral, sea accidente de trabajo o enfermedad laboral, pues nos van a dar una incapacidad que va a ser cubierta por nuestra ARL. Si vamos a nuestro sistema de salud, a una IPS a que nos atiendan por una enfermedad que no ha sido calificada como de origen laboral, puede ser una gripa, entre otros, pues estas incapacidades temporales van a ser reconocidas por la EPS de acuerdo con los porcentajes establecidos en la normatividad vigente. La otra prestación económica, la que tenemos como tal derecho los trabajadores afiliados al sistema de riesgos laborales en la indemnización por incapacidad permanente parcial, y esta se presenta cuando el afiliado, como consecuencia del accidente o la enfermedad, sufre una disminución parcial, es decir, no es una disminución permanente, es parcial, perdón, es permanente, pero es parcial, no es una disminución total en su capacidad laboral y es definitiva y le afecta las facultades para realizar su trabajo habitual. Entonces, esta es una calificación de pérdida de capacidad laboral que se da de acuerdo una vez el usuario ya ha culminado su proceso de rehabilitación, de adaptación y de mejoría médica máxima, pasamos a realizar una calificación de pérdida de capacidad laboral, la cual está dada entre el 5% y el 49.9%. Si esta pérdida de capacidad laboral es menor al 5%, es menor al 5%, no hay derecho a la indemnización por incapacidad permanente parcial. Y si es mayor al 49.9%, pasamos al tema de una pensión por invalidez. Es decir, después de que se le realiza la verificación al usuario posterior al siniestro y de que ya un comité, un grupo interdisciplinario realiza la revisión del caso, le dan una pérdida de capacidad laboral entre el 5 y el 49.9%, el trabajador va a tener derecho a una indemnización por incapacidad permanente parcial. Tenemos la tercera prestación económica, que es el auxilio funerario, y esto es como tal un valor que es reconocido a la persona, sea natural o jurídica, que demuestra haber sufragado los gastos fúnebres ocasionados por el afiliado o por el pensionado por invalidez a riesgos laborales. Es decir, una persona que presenta un siniestro que deriva en una muerte, pues a la persona que nos demuestra haber sufragado los gastos fúnebres se le debe realizar una devolución de estos gastos, de acuerdo con los montos establecidos en ley. Y si la persona o el trabajador ya es pensionado por invalidez ante la administradora de riesgos laborales, también tiene derecho a este auxilio funerario para la persona, el familiar o la empresa o el conocido que haya sufragado estos gastos fúnebres. Listo, continuamos. Entonces, vamos a ver cómo podemos realizar esta solicitud. Pues quedó primero la documentación. Cada prestación económica se debe realizar la solicitud de reconocimiento de la prestación para que inicie el proceso de decisión ante la ARL. Entonces, para una incapacidad temporal, ¿qué vamos a necesitar? Que se diligencie el formulario de solicitud de reconocimiento de incapacidad temporal. Este formulario puede ser electrónico o físico. Y si es electrónico, pues ingresamos a nuestro portal transaccional, donde podemos diligenciar el formulario electrónico, adjuntar el certificado de incapacidad temporal, la historia clínica, que es opcional, y un certificado bancario,
que nos confirme los datos diligenciados en el formulario de solicitud de reconocimiento de la prestación económica para poder realizar el pago de la prestación económica una vez se defina como aprobado este reconocimiento. Para la indemnización por incapacidad permanente parcial, en este caso, el usuario, el trabajador, puede realizar el diligenciamiento del formulario de solicitud de reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente parcial y como tal se puede realizar el formulario electrónico físico. Este formulario electrónico se puede como tal diligenciar en el portal transaccional www.positivoenlinea.go.co o físico en los puntos de atención ubicados a nivel nacional, donde al diligenciar pues como tal formulario se aporta la documentación como son el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, la fotocopia de la cédula del siniestrado afectado, de nuestro trabajador afectado que ya tiene definida una pérdida de capacidad laboral entre el 5 y el 49.9%, y en caso que la calificación de pérdida de capacidad laboral haya pasado a controversia y se haya definido como infirme por parte de la Junta Regional de Calificación, necesitamos la acta ejecutoria del dictamen dada por la Junta Regional de Calificación. Esto pues como tal nos dice, esta acta ejecutoria nos da o nos indica que el siniestro o esta calificación de pérdida de capacidad laboral derivada de este siniestro llegó únicamente hasta esta instancia de Junta Regional de Calificación. También solicitamos que nos puedan aportar una certificación bancaria, también es opcional, pero pues como tal nos permite confirmar los datos a donde vamos a realizar el pago de esta indemnización por incapacidad permanente parcial. Ya como tal para auxilio funerario, tenemos como tal que también se puede presentar la solicitud de reconocimiento de auxilio funerario. Esta también se puede hacer por medio de formulario electrónico o físico. Este formulario electrónico también se diligencia en la página, en nuestro portal transaccional www.positivoenlinea.go.co. Y ahí al seleccionar pues auxilio funerario nos despliega nuestro formulario electrónico, o también lo pueden realizar por medio de los puntos de atención ubicados a nivel nacional como tal diligenciando el formulario físico y aportando la copia original del registro civil de defunción de nuestro pensionado o trabajador fallecido, la fotocopia legible tanto de la cédula de ciudadanía, tanto del causante, es decir, del afiliado fallecido, como del solicitante, sea la persona natural que nos demuestra haber sufragado los gastos fúnebres. Si es una persona jurídica, necesitamos la Cámara de Comercio de la empresa y la cédula va a corresponder al representante legal de esta empresa. También nos deben aportar la factura original debidamente cancelada con su recibo de caja, donde se observen los datos de la persona que sufragó los gastos fúnebres, también los datos del causante, es decir, del siniestrado fallecido por el cual se están prestando estos gastos fúnebres, y la relación de los servicios que se cubrieron en este servicio fúnebre. En caso de que la persona o el siniestro que causó la muerte haya sido cubierto por un plan exequial, es decir, una persona tiene un plan exequial del cual somos afiliados, somos beneficiarios y por medio de este plan se cubrió este plan exequial, deben remitir copia del contrato exequial donde se reporte el nombre del titular, la lista de beneficiarios, y en caso de no tenerlo, pues necesitaríamos que lo manifiesten por escrito. Listo, continuamos con la capacitación. Entonces, acá muy importante dejarles claro cuáles son los datos que necesitamos para la incapacidad temporal, por qué hacemos esta, digamos, diferencia de información en cuanto a incapacidad temporal, porque la prestación económica que recibimos, que mayor volumen se recibe en positivo, y que esta prestación económica no la pueden radicar tanto los trabajadores en calidad de vinculado, desvinculado o independiente, o también la puede radicar la empresa. Mientras que las otras dos prestaciones económicas, como son la indemnización por incapacidad permanente parcial y auxilio funerario, son un volumen menor, y estas prestaciones económicas las puede presentar específicamente la indemnización el trabajador o su representante o apoderado, y el auxilio funerario pues ya lo realiza como tal la persona que haya sufragado
los gastos fúnebres. Entonces, ¿qué necesitamos? Que tengan la incapacidad temporal, y de pronto para que todos lo tengamos claro y no se generen devoluciones en el momento de realizar la erradicación de esta prestación económica. ¿Qué necesitamos? Que vengan unos datos del usuario. En los datos del usuario necesitamos que venga un nombre completo, un tipo y número de identificación, una fecha en la que se expide esta incapacidad, una fecha de inicio y una fecha de terminación, que nos va a indicar la duración de la incapacidad. Esta incapacidad no puede durar más de 30 días, que es la base de liquidación de la prestación económica, en capacidad temporal para su liquidación. Entonces necesitamos que tenga o la fecha de inicio y la duración, o la fecha de inicio y la terminación, o la fecha de terminación y la duración. Con estos datos nosotros podemos calcular ya la duración de la incapacidad, es decir, necesitamos que la fecha de inicio, fecha de terminación y duración tenga mínimo 2 de estos 3 datos para nosotros poder calcular la duración, y con esto también hacer la liquidación de la prestación económica cuando se aprueba esta prestación. Necesitamos también que nos digan cuál es el código CIE 10 o la descripción del diagnóstico por el cual se está generando la incapacidad. Esto es con el fin de poder verificar la pertinencia de la expedición y el reconocimiento de la misma a la luz de la calificación o de los diagnósticos calificados como profesionales derivados del siniestro. Es decir, un ejemplo como el que les ponía de pronto temprano: si yo salgo, voy subiendo unas escaleras y me caigo, pues la incapacidad debe ser derivado con un diagnóstico relacionado con la caída. No puede venir, digamos, por una gripa, cuando una gripa no está calificado como laboral, ¿sí? Entonces, este diagnóstico lo que nos permite es realizar la asociación entre lo calificado en el siniestro laboral con la patología o el diagnóstico que el médico está expidiendo en la incapacidad. También necesitamos que nos indiquen a cargo de qué asegurador va la incapacidad, si es a cargo de la administradora de riesgos laborales, si es a cargo de la entidad promotora de salud EPS, o si la persona está yendo por un servicio particular para que le presten el servicio o le expidan la incapacidad. Todos estos campos nos sirven para realizar todo lo que es el proceso de auditoría médica de las incapacidades temporales. Como tal, tenemos un grupo de médicos auditores que realizan la verificación a la luz del siniestro de toda la expedición de la incapacidad y la pertinencia de la expedición de la incapacidad. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que la incapacidad tenga unos datos del médico. Estos datos del médico son como tal el nombre del profesional. Vamos a tener también el número de cédula de este profesional. Esta verificación, entonces, con estos datos nosotros hacemos la verificación en el RETUS, donde identificamos que el médico está activo y puede desempeñar su labor de médico, y con esto expedir incapacidades temporales. Necesitamos también que venga la firma del profesional que genera la incapacidad. Sabemos que hay muchas que ya, digamos, están en medio de esta digitalización y de todo el proceso tecnológico, pues sabemos que ya vienen unas firmas digitales, las cuales también son aceptadas en nuestros certificados de incapacidad temporal. Y necesitamos también la especialidad del profesional, si es ortopedista, médico general y demás, para poder nosotros identificar la especialidad de este profesional. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que tenga unos datos de la IPS que presta el servicio, puede ser el logo y el NID, y el nombre claro de la IPS que genera esta expedición de esta incapacidad. No es, digamos, no se aceptan incapacidades que vengan en una hoja, digamos, sin logo, sin NID, sin una IPS clara o los datos del médico que está prestando el servicio, porque esto nos permite verificar la expedición de la incapacidad. Acá una nota muy importante para que todos lo tengamos en cuenta: la incapacidad médica debe estar expedida en formato de certificado de incapacidad temporal. No se acepta la información relacionada en la historia clínica. Acá es clave que tengamos en cuenta que, si bien en la historia clínica se deja, digamos, señalado que se expide la incapacidad, esta es un soporte médico de la atención, más no es el certificado o el documento que genera el derecho para reclamar la prestación económica. Entonces, acá es claro que tengamos como tal
que el certificado de incapacidad venga en formato de certificado de incapacidad temporal, más no en la historia clínica del momento de la atención del afiliado. Continuamos. Entonces, ¿cuál es el proceso de solicitud? Una vez ya cualquiera de las tres prestaciones económicas tiene como tal completa tanto la documentación como el formulario, entonces sí vamos a hacer el proceso de solicitud por medio del portal transaccional www.positivoenlinea.gov.co. Ingresamos el usuario, sea de empresa o trabajador o del solicitante, previamente registrado en el portal transaccional, y seleccionamos la prestación económica a la cual, vamos a solicitar. Entonces puede ser, como les comentaba, incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial o auxilio funerario. Una vez seleccionamos la prestación económica, se nos va a desplegar un formulario electrónico donde, digamos, de una forma muy fácil, ingresamos la información que nos solicitan. Al diligenciar esta información, ya podemos como tal dar clic en guardar esta información, validar esta información para posteriormente adjuntar la documentación que les estábamos señalando en diapositivas anteriores, y con esto se nos va a generar una aceptación del trámite o una objeción y devolución. ¿Por qué se nos puede generar una objeción o una devolución? Se nos puede generar porque estamos intentando radicar una prestación económica derivada de un siniestro calificado común. Es decir, ya sabemos que si un siniestro es calificado con origen común, debe solicitarse ante la EPS. Nosotros acá no podríamos realizar el reconocimiento de siniestros calificados comunes. También porque el formato presente, si es un formulario físico, presenta un tachón o alguna enmendadura, porque el certificado de incapacidad que presentamos en el punto de atención o que cargamos en el portal transaccional presenta alguna alteración, también se genera una devolución del trámite, porque la incapacidad es anterior al siniestro, entonces pues ya no sería por parte de la ARL quien debería reconocer esta prestación económica. También se nos genera por las causales que les estaba indicando ahorita, que es que nos traen la incapacidad temporal en un formato de historia clínica y no en el certificado de incapacidad. También porque al adjuntar la documentación y están radicando una incapacidad temporal, la primera imagen del archivo que adjuntan no es la incapacidad temporal, sino otro documento que nos permite verificar la información de la incapacidad con respecto a lo que se cartó en el portal transaccional. Entonces tenemos diferentes causales de devolución que el sistema de forma automática puede generarlas de acuerdo con las validaciones paramétricas establecidas en la auditoría administrativa, o puede ser que el trámite quede aceptado, y que quede aceptado quiere decir que pasa al proceso de auditoría médica. Listo, vamos a ver dos términos que son muy importantes en nuestro proceso de prestaciones económicas. Uno es la prescripción, y la prescripción es el tiempo como tal que se tiene para solicitar el reconocimiento de la prestación económica. Entonces, para la incapacidad temporal son 3 años contados a partir de la fecha de inicio de la incapacidad, y para una indemnización por incapacidad permanente parcial y un auxilio funerario va a ser a partir de que se concrete o se determine el derecho. Es decir, a partir de la notificación de la PCL, de la pérdida de capacidad laboral, o para la indemnización o el auxilio funerario a partir de la calificación como profesional en firme de la prestación económica o de la muerte del afiliado. En cuanto a tiempos de decisión, ¿cuánto tiempo tiene positiva una vez se realiza la solicitud por los canales que tenemos previstos? Para incapacidad temporal, tenemos 30 días contados a partir de la fecha de radicación, cuando el solicitante es trabajador, vinculado, desvinculado o independiente, y tenemos que para la empresa son 2 meses contados a partir de la fecha de radicación. Para una indemnización por incapacidad permanente parcial y auxilio funerario, son 2 meses siguientes a la fecha de cumplimiento de requisitos. Es decir, un ejemplo, ustedes realizan la solicitud de reconocimiento de la prestación económica, pero nos hace falta algún documento. Una vez estos documentos estén completos, pues tenemos 2 meses para realizar el proceso de reconocimiento de la prestación económica.
Cabe resaltar que si bien por ley nosotros tenemos estos tiempos de 30 días para el trabajador cuando es incapacidad temporal, 2 meses contados a partir de la fecha de erradicación para las empresas o 2 meses de cumplimiento de requisitos para la indemnización y el auxilio funerario, nosotros como tal tenemos unos tiempos inferiores que actualmente, posteriormente al cumplimiento de requisitos, estamos reconociendo trámites en 14 días de incapacidades temporales, tanto para trabajador como para empresa, y en 17 días de indemnización por incapacidad permanente parcial y auxilio funerario para el solicitante. Vamos a revisar rápidamente el flujo de reconocimiento. Entonces, ¿cómo inicia el flujo de reconocimiento? Con la expedición de la incapacidad temporal o de los dictámenes que nos dan el derecho a la prestación económica. Tenemos que se realiza la solicitud ante la ARL. Esta solicitud, como les decía, se puede hacer por medio del portal transaccional o por los puntos de atención físicos ubicados a nivel nacional. También vamos a realizar una validación de siniestro y diagnóstico. Entonces, el siniestro lo vamos a realizar para todas las prestaciones económicas. Tenemos que tener como tal el reporte de un siniestro calificado profesional para nosotros poder realizar la validación de la prestación económica que nos están realizando. Para las incapacidades temporales también hacemos la validación del diagnóstico, como les comentaba. El diagnóstico por el cual viene expedida la incapacidad contra los diagnósticos que vienen calificados en el siniestro. Posteriormente pasamos a una auditoría médica, donde un grupo de médicos auditores realizan la verificación de la pertinencia de expedición de la incapacidad a la luz de lo calificado profesional en el siniestro. Tenemos también que una vez se aprueban estas prestaciones económicas, pasan a un proceso de liquidación. Y cuando ya tenemos la liquidación de la prestación económica, tenemos un cierre de nómina. Esto cierre de nómina lo que nos permite es tener consolidados los valores por cada tipo de prestación económica y agilizar el proceso de causación contable por parte de nuestra área financiera. Posteriormente, ya cuando está la causación contable, se pasa a una dispersión de pagos y posteriormente pasamos a un tema de notificación de este pago que se realiza. Listo, tenemos 2 trámites adicionales. Estos 2 trámites adicionales son la expedición, reexpedición, y eso es cuando el usuario nos reporta la solicitud de una prestación económica, se le solicitan unos datos bancarios. Estos datos bancarios es para nosotros poder enviar ese dinero. Sin embargo, a veces se presentan errores en esta información aportada, es decir, nos reportan, digamos, un ejemplo que es una cuenta bancaria corriente y era una cuenta bancaria de ahorros. Cuando nosotros enviamos el pago a la entidad financiera nos rechaza este pago. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el usuario nos confirme los datos bancarios a donde vamos a enviar este pago nuevamente. Es decir, hicimos un envío inicial del pago, no se pudo realizar por un error en la información bancaria reportada, y esto pues necesitamos que nos remitan la certificación bancaria para enviar nuevamente el pago al correo de indemnizaciones@positivo.go.co. Y tenemos como tal un proceso de reliquidación, y es decir, cuando un usuario puede ser que no esté de acuerdo con el valor por el cual se liquidó su prestación económica, considera que es superior el valor al que tiene derecho. Entonces ahí pueden, por medio del correo de servicio al cliente @positivo.go.co, generar la solicitud de reconocimiento o de validación de la reliquidación del valor liquidado, que se verifique este valor liquidado para poder realizar como tal la evaluación de este valor por parte de la compañía. En cuanto a biografía, tenemos el decreto 1562 del 2012, que son los aspectos generales o una modificación a las leyes o las normatividad que digamos, regula el sistema de riesgos laborales. Tenemos la ley 776 de 2002 que da todos los parámetros para la administración y organización de riesgos laborales, y tenemos el decreto 1295 que nos da también todo lo que es la administración y organización de las administradoras de riesgos laborales. Oscar, esta era la información que tenía para brindarles hoy en cuanto a prestaciones económicas. No sé si continuamos con el segundo sondeo para ver los resultados en esta
después de esta capacitación, de este compartir de información, o continuamos con la sección de preguntas. Damos inicio a nuestro sondeo, doctora. Posterior a ello hacemos las preguntas. Iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es una prestación económica? A, atenciones a los cuales tiene derecho el trabajador. B, medicamentos a los cuales tiene derecho el trabajador. C, subsidios monetarios a los que tiene derecho el trabajador. 15 segundos a nuestros asistentes. Invitamos a nuestros participantes a formular sus preguntas por medio de nuestro son los resultados de nuestra primera pregunta. A, atenciones a los cuales tiene derecho el trabajador, 18%. B, medicamentos a los cuales tiene derecho el trabajador, 0%. C, subsidios monetarios a los que tiene derecho el trabajador, 82%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? ¿Tiene el micrófono apagado, doctora? Disculpe, muy bien, vemos una mejora, pasamos de un 60% a un 82%, efectivamente la tercera respuesta, la tercera opción, que es los subsidios monetarios a los cuales tiene derecho el trabajador. Gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿En qué término prescribe una prestación económica? A, 6 años, B, 5 años, C, 3 años. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, 6 años, 1%. B, 5 años, 6%. D, C, 3 años, 93%. ¿Cómo fue con esta segunda pregunta, doctora? Muy bien, también vemos un aumento en la cantidad de respuestas asociadas a la C, que es 3 años, efectivamente una prestación económica prescribe en 3 años, es decir, tenemos 3 años para realizar la solicitud de reconocimiento ante la administradora de riesgos laborales. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Por qué medios se puede realizar el proceso de solicitud? A, puntos de atención y portal transaccional. B, Cuida 1. C, módulo web. D, app conexión positiva. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, puntos de atención y portal transaccional, 76%. B, Cuida 1, 1%. C, módulo web, 10%. D, app conexión positiva, 13%. Vamos a hacer con esta última pregunta, doctora. Sí, efectivamente, en esta vemos unos resultados asociados a la respuesta a la opción A de esta tercera pregunta, la cual es portal transaccional y puntos de atención ubicados a nivel nacional. Entonces, también vemos que las personas contestaron en su mayoría esta respuesta correcta. Gracias, doctora. Tenemos unas preguntas. Nos pregunta la señora Judith Soleidy Granados. Dice, buenos días, doctora. Cuando le califican la enfermedad común a un trabajador hace 10 años, en el 2014, y en el hoy 2024 inicias el proceso para que le califiquen nuevamente, ¿eso es posible o ya queda con el primer diagnóstico? No, una de las enfermedades como tal pueden recalificarse. Dependemos de la evolución de estas enfermedades. Recuerden que las enfermedades evolucionan en el tiempo. Entonces puede ser que a hoy se tome como una nueva enfermedad que se le va a iniciar como tal una calificación de origen hoy, ¿sí? Porque ya esta calificación inicial fue como tal común y hoy ante la evolución médica y ante la evolución de la enfermedad puede ser que se genere una calificación a hoy, que cambie esta calificación, pero esto depende de la evaluación que realice
el comité médico como tal para verificar el origen de la enfermedad. Gracias, doctora. Nos pregunta la señora Ingrid Cristina James Granados. Dice, buen día, cuando la incapacidad supera los 30 días, ejemplo, accidente vial laboral que generó una fractura, ¿qué se debe hacer? Digamos que sobre todo cuando yo indicaba, digamos, en los requisitos para la incapacidad temporal que no superara 30 días, se hacía referencia específica es que el certificado de incapacidad temporal venga por máximo de 30 días. Sin embargo, si el médico considera que tiene que prorrogar esa incapacidad por 30 días más, 15 días más, sin que supere 30, se expide una nueva incapacidad por los nuevos días que el médico considere que debe estar la persona en reposo y esa se puede radicar ante positiva. ¿Cuál es la clave acá o la recomendación que se da siempre para que verifiquen las incapacidades antes de radicarlas ante positivo? Que estas incapacidades, que cada certificado de incapacidad que se presente no sea superior a 30 días. Es decir, como empresas, pueden realizar la erradicación de más de una incapacidad asociada a un mismo trabajador siniestrado, pero ninguno de estos certificados de incapacidad debe superar los 30 días, es decir, puede venir por 30 días, prorrogada por 30 días más, por 30 días más, y así de acuerdo con el criterio del médico que considera que la persona debe estar, un ejemplo, 3 meses o 4 meses por fuera de su área de trabajo mientras se recupera, se puede presentar. Lo que sí tenemos problemas cuando el certificado de incapacidad, un ejemplo, viene por 35 días. Nosotros ya no podríamos entrar a reconocer este certificado porque reconocemos certificados de máximo 30 días, que son la base para liquidar la prestación económica. En caso que se presente que una IPS les expida una incapacidad por más de 30 días, un ejemplo 35, deben solicitarle a esta IPS que la dividan dos. Entonces, una por 30 días y otra por los 5 días restantes. Entonces, vamos a tener una incapacidad del 1 al 30 de mayo, un ejemplo, y otra del 31 de mayo al 4 de junio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ideal? ¿Puede venir por más, una persona puede estar incapacitada más de 30 días? Sí, puede estar incapacitada más de 30 días, pero el certificado de incapacidad temporal, cada certificado de incapacidad que se presente ante la ARL puede venir por máximo 30 días. Listo. Gracias, doctora. Nos pregunta la señora Dayana Yela. Dice, buenos días, ¿qué se debe tener en cuenta como empresa cuando después de una expedición de incapacidad a nivel psicológico por secuelas es bastante repetitiva? Pues digamos que acá se debe hacer ya la evaluación. Nosotros acá vamos a realizar el reconocimiento de la prestación económica si está como tal derivada del siniestro calificado profesional. ¿Sí? Acá ya se debe solicitar ante la gerencia médica de positiva realizar la verificación del estado actual del trabajador para que obviamente todas estas patologías de esfera mental derivadas de un siniestro estén contempladas dentro del siniestro, calificadas como tal dentro del siniestro, y esto permita que nosotros podamos brindar tanto las atenciones asistenciales, todos los servicios médicos derivados de este siniestro y de su parte de esfera mental, y también podamos realizar el reconocimiento de las prestaciones económicas. Obviamente para digamos, unas patologías de esfera mental, el manejo, digamos que es, digamos, complejo mirándolo o dependiendo como tal de la evolución del siniestro y de lo que haya ocurrido en el mismo, pero todo depende de la verificación por parte de la gerencia médica de la situación de salud que tiene el paciente. Gracias, doctora. Nos pregunta la señora Astrid Mariana Aquite Gómez. Dice, la incapacidad laboral temporal, así se prorroga cada 30 días, ¿sigue siendo temporal? Sí, la incapacidad va a seguir siendo temporal, así se prorrogue por mucho tiempo. ¿Sí? Nosotros digamos que tenemos patologías que como su proceso de rehabilitación es tan demorado porque el siniestro fue muy grave,
¿sí? Y su proceso de rehabilitación y de mejoría médica máxima es tan complejo, una persona puede durar determinado tiempo incapacitado. Sin embargo, lo que nos da la pérdida de capacidad laboral para que sea definitivo, recuerden que es la calificación de la PSL, de la pérdida de capacidad laboral. Entonces, como les decía yo en la capacitación, si tenemos una pérdida de capacidad laboral menor al 50%, va a ser una pérdida de capacidad laboral parcial, ¿sí? Pero definitiva, parcial, definitiva. Es decir, esta persona perdió cierta capacidad para laborar de forma definitiva, pero puede seguir trabajando porque es menor al 50%. Si nos dan ya una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%, quiere decir que no es parcial, sino que es total, definitiva, y que tiene acceso a una prestación económica, que es la pensión de invalidez. Listo. Gracias, doctora. Nos pregunta la señora María Álvarez. Dice, ¿cuáles son los plazos de pago de las prestaciones económicas por incapacidad? Bueno, como les comentaba entonces hace un momento, los plazos que se tienen establecidos por parte de legales para el reconocimiento de una prestación económica es dependiendo de la prestación económica, obviamente. Entonces, si es una incapacidad temporal, va a ser 30 días si la solicita el trabajador y 60 días si la solicita la empresa. Para una indemnización por incapacidad permanente parcial o un auxilio funerario van a ser 2 meses, es decir, 60 días. Sin embargo, al interior de la empresa, acá al interior de Positiva, estamos manejando tiempos promedios de pago de 14 días a 17 días después de cumplimiento de requisitos. Es decir, una incapacidad temporal nos hacía falta en la historia clínica y nos aportaron la historia clínica, nosotros podemos llegar a definirla en 17 días o 14 días, pero dependemos de que el certificado de incapacidad cumpla con todos los requisitos que les comentábamos, que de pronto sí nos pueden aportar la historia clínica para nosotros poder realizar la evaluación más fácilmente por parte de auditoría médica, aunque no es un documento obligatorio y sabemos que muchas empresas no tienen acceso a este documento. Eso sí facilita el proceso de auditoría médica y permite que los médicos tengan acceso oportuno a la información del por qué, la razón por la cual se generó la incapacidad médica. Entonces, si se puede aportar o las empresas o los trabajadores la pueden aportar en el momento de erradicar una prestación económica, pues eso facilita y nos ayuda a mejorar los tiempos de respuesta a nuestros afiliados en cuanto al reconocimiento de prestaciones económicas. Entonces, como les decía, en cuanto a la pregunta, si bien por ley tenemos entre 32 meses para el reconocimiento de una prestación económica, si la prestación económica cumple con los requisitos, se radica correctamente y demás, puede ser que estos tiempos disminuyan entre 14 y 17 días. Gracias, doctora. Tenemos una última pregunta de la señora Diana Carolina Gutiérrez Montañez. Dice, ¿qué pasa si no nos pagan ARL y sufrimos un accidente y la empresa decide descontarlo todos los gastos médicos de nuestro salario? Bueno, ahí digamos que es complejo, es muy complejo porque digamos que nosotros como trabajadores también tenemos que estar atentos de que nuestra empresa nos tenga afiliados, ¿sí? Ya este tema debería manejarse como tal ante el ministerio, porque una empresa que no los tenga afiliados, pues no podría, o sea, no podría estar trabajando. La empresa debe garantizar la afiliación a riesgos laborales y más aún si no está afiliado la empresa, porque es una responsabilidad de la empresa y una obligación tener afiliados a sus trabajadores. Si la empresa no los tiene afiliados, ellos son los que deben correr con todos los gastos médicos y cubrir las incapacidades del trabajador siniestrado, y esto sí lo debe evaluar un ente de control como puede ser el Ministerio de Trabajo. Doctora Melissa. Discúlpame, Muchas la gracias. recomendación sería que lo reportaran ante el ministerio, porque la afiliación es una obligación como empleador. Discúlpame, qué pena, ya culminé.
Doctora Melissa, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos, gracias a ti, gracias a todos por participar y quedo atenta para un nuevo encuentro de conocimiento. Muchas gracias. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Popayán y sus alrededores a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención Cauca Más Positiva 2024. Se desarrollará en la ciudad de Popayán este 1 de agosto. Para inscribirse pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o copiar el enlace que habilitamos en el chat. Para este día tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual, artistas de prevención en concierto y muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción Seguir. Recuerden que los certificados de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video de nuestras ferias en el año 2023. Que tengan feliz día. Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.